Y vamos a ver la escritura en primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Si lo tenemos, indicamos con una amén. Lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Y encontré una palabrita muy interesante al leer este pequeño versículo y al traerlo siempre en la mente, porque siempre lo traigo en la mente. Dice ejemplo. ¿Sí? Esta semana nos hablaron de amar al prójimo, esta semana nos hablaron de ser diferentes. Ayer nos compartía Arjuna sobre el ser diferentes. Y me ponía a pensar y le decía, Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo hable? Y venía a mi mente este versículo y decía, en tantas ocasiones lo hemos escuchado, donde Pablo le exhorta a Timoteo a ser ejemplo de los creyentes. Pero ¿cómo podemos ser realmente ejemplo? ¿Sí? Esto es sencillo de responder, siendo como Jesús, mas no es sencillo hacerlo, no es sencillo practicarlo. Pero ser como Jesús, pues no es fácil. Y quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 2. Y encontramos algo interesante en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, del 1 al 7, encontramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Encontramos el nacimiento del Señor Jesucristo y vemos, bueno, cómo se da este acontecimiento. Y él dice el versículo 6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? ¿Qué es un pesebre? ¿Alguien me puede contestar qué es un pesebre? ¿Alguien sabe qué es un pesebre? Es donde les dan de comer a los animales, ¿verdad? Y lo acostó en un pesebre donde comían los animales. Y yo quiero que cierres tus ojos. Entonces, cierra tus ojos. Imagínate ese lugar. Había animales lleno de paja. Era un pesebre, era donde había animales. Imagínate donde alimentaban a los animales y allí estaba nuestro Señor Jesucristo en lo más humilde. Y imagínate, y date una idea a lo mejor del olor fétido que había ahí. Y imagínate esa escena, ¿sí? Jesús, siendo un rey, nació en un lugar, decirlo de esta manera, extremadamente humilde. Humilde, siendo que él era un rey y que bien pudo haber nacido en un palacio, ¿sí? Con todas las comodidades, con una cuna muy bonita, con sábanas, ¿sí? Limpio, en un lugar higiénico. Pero no, puedes abrir tus ojos. Pero no, él decidió nacer en lo humilde, venir a lo más bajo, ¿sí? Y podemos verlo, y Pablo lo habla en Filipenses 2 del 5 al 11, perdón. Perdón, no me equivoqué de decir. Y habla que él no escatimó ser igual a Dios, ¿sí?
Él no escatimó el ser igual a Dios sin, como cosa que aferrarse, ¿verdad? Él, siendo un rey, se despojó de todo, ¿sí? Nos hablaba David acerca de el dejar nuestra voluntad por hacer la voluntad de Dios. Y venía a mi mente el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, así también en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo la voluntad de Dios, ¿sí? Vino a nacer al humilde. Muchas veces nosotros podremos saber muchas cosas, tener mucho conocimiento, pero tanto conocimiento puede hacer que nuestra humildad se vaya, ¿sí? Jesús, siendo un hombre de mucha sabiduría, no se paraba diciendo: yo sé más que tú, yo sé mucho más que tú, sino que él hablaba con palabra de sabiduría, ¿sí? No para pararse el cuello. Nosotros debemos ser como Jesús. Y la pregunta es: ¿esto es ser como Jesús? El decirle a otra persona: yo sé más que tú. Eso no es ser como Jesús. Y ese sería nuestro primer punto, a ver, la humildad. Nuestro Señor Jesús fue humilde. Fue un ejemplo maravilloso. Pero también Jesús amó a su prójimo. Siempre vio por las necesidades del prójimo, y a pesar de los errores de la persona que pudo haber cometido, él jamás los juzgó, sino al contrario, les mostró misericordia y amor. Y lo podemos ver en Juan capítulo 8, del 3 al 11, cuando le traen a una mujer ante los pies de Jesús. Era una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? No se paró y le dijo: apedréenla. Al contrario, ¿qué hizo? Como que los ignoró y se postró y empezó a escribir en tierra, ¿sí? Empezó a escribir, ignorando, y lo tentaban y le decían. Y solamente le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y dice que uno a uno se fueron yendo. Y solamente quedó la mujer y Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y qué le dijo la mujer? Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús mostró misericordia, mostró amor. Y muchas veces nosotros vemos más por nuestras necesidades que por las necesidades del prójimo. Vemos más por nosotros, por estar bien yo. Y en ocasiones juzgamos a la gente y hasta llegamos a hablar mal de ella. Pero la pregunta sigue siendo: ¿esto es ser como Jesús? Nuestros actos, lo que hacemos, lo que decimos, es ser como Jesús. Nuestra forma de vivir. Y al recordar un poco acerca de Jesús, cómo amó a su prójimo, me venía una anécdota que me contó mi papá. Y mi papá me dijo: un día, estando en la misión, cuando nosotros vivíamos en Matamoros, Tamaulipas, atendíamos una misión pequeña, que se llamaba Agua de Vida. Y había una hermana. Esa hermana vivía sola y se sostenía con muy poco dinero. Era una persona muy humilde. Y un día nosotros no teníamos para comprar agua botellada. No teníamos ni siquiera 10 pesos. Entonces, esta hermana, con todo su corazón, le dio a mi papá sus únicos 20 pesos. Sí, lo único que tenía, se lo dio. Le dijo: pastor, eso es para que usted compre agua para su familia.
Y cuando mi papá me contaba eso, mi corazón se quebraba. Porque cuántas veces nosotros tenemos tantas comodidades cuando allá afuera hay gente que necesita tal vez un pan. Ahora con las salidas de misericordia, pues es una bendición porque estamos llevando un poquito de lo que nosotros tenemos. Estamos bendiciendo a alguien más. Y Jesús veía por su prójimo. Jesús veía por aquellos que necesitaban. Jesús sanaba a los enfermos sin recibir nada a cambio. Pero también Jesús les habló de una esperanza a los perdidos. Él enseñó que había un hombre que iba a dar su vida para que todos fueran salvos, y a donde iba hablaba de su Padre y de esa comunión tan bella que tenía con Él. ¿Sí? Él hablaba del Evangelio. Y muchas veces estamos encerrados en cuatro paredes y no salimos, estamos así escondidos. Mientras allá afuera hay gente que se está muriendo sin Jesucristo en su corazón. Mientras se están perdiendo, mientras hay mujeres prostituyéndose, mientras hay niñas prostituyéndose. Y nosotros estamos encerrados. Y la pregunta es, ¿esto es ser como Jesús? Encerrarnos. Y me acordé de una predicación de Raúl García, encerrados en nuestra caja. ¿Qué estamos haciendo? Analicemos un poquito y reflexionemos. ¿Cómo son nuestros actos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Somos realmente un ejemplo de Jesús? ¿Somos realmente ejemplo de Él? ¿Somos reflejo del amor, de la misericordia? De ese ver por el prójimo. ¿O solo somos, pues, teólogos que vamos para pastores? ¿O solamente estamos en nuestra caja, encerrados? ¿Queremos ser ejemplo de Jesús? ¿Queremos ser ejemplo de ese gran hombre que vino con una misión específica para que tú y yo fuéramos salvos? ¿Sí? Sabemos que no somos perfectos, que el único perfecto es Jesús, pero está en nosotros el ser como Él, ¿o no? Que en nuestra mente siempre esté el ser como nuestro Señor Jesucristo. Pongámoslo en práctica. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no imposible. Recuerda que allá afuera hay mucha gente que no conoce a Jesús, pero tú y yo tenemos esa misión de ir y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, ir y compartir del amor, ir y tener misericordia por aquellos que tal vez de tanto pecado que ellos cargan no se sienten bien, ¿sí? Y no juzgarlos. Y estos pasajes tocaban mi corazón. Dice, Señor, es que tú siendo un rey viniste a padecer, viniste a hacerlo humilde, viniste a tener amor al prójimo, a ver por él, a hablar de la esperanza. ¿Y yo qué estoy haciendo? Me ponía a analizar y decir, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo? Analicemos, reflexionemos, y si está en nosotros, pongámoslo en práctica. Seamos humildes, tengamos amor y hablemos del Evangelio. No cualquier cosa. Entonces,
Vamos a inclinar nuestro rostro. Tal vez fue esto muy breve, muy poquito, pero cuando leía, el Señor tocaba mi corazón y le decía: Señor, hazme un siervo humilde,